Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción del capítulo número 8 de Needy Girl Overdose, o mejor conocido como sobredosis de una chica necesitada. Y bueno, en el episodio anterior vimos, un poquito pues de contexto detrás de nuestra queridísima Nechica. Viendo cómo pues nos muestran ahí un poquito de su pasado, dando la idea de que pues sería algo pues igual de turbulento, o sea, que otros pasados que habíamos visto, pero al final, aunque sí ha venido pues de un hogar pobre, ahí con un padre pues ahí con ciertos problemas, un grupo pues ahí de hermanos y tal, pues a los cuales cuidar y tal, teniendo pues que ser ella la más responsable y madura pues de su camino, pero al final realmente, o sea, no terminó yéndole tan mal, o sea, como fue con las otras, aunque bueno, si nos ponemos serios, tampoco que es el asunto de la chica púrpura, del lollipop, tampoco es que tuviera ahí un trasfondo tan tal, simplemente pues era una chica pues ahí inadaptada como otras más, pero bueno, el asunto es que vemos como pues esta chica se termina encontrando con nuestra querida Ame alias Angel, viendo cómo pues terminan ahí teniendo un interesante debate, la verdad, acerca pues de sus perspectivas de cada una pues del mundo y tal. Eh, un poquito pues de la influencia que ha tenido pues ahí nuestra querida Kangel y al final, o sea, que es básicamente lo que termina buscando en este mundillo. Y mientras pues las dos parecen bastante cínicas y tal, se nos deja en claro, o sea, como pues aparentemente esta chica pues pudiera ser que todavía hay mucha luz en esta chica, o sea, como terminamos viendo para el final, mientras Ame sabe realmente pues lo que es llegar a tocar fondo. Por eso al final, o sea, vemos como pues Kangel eh, sirve pues como ese faro para las otras personas y tal, aunque ella sabe pues que no tendrán de cierta manera pues hay salvación. Mientras vemos como pues por parte de la chica todavía pues es una persona con sueños, justamente pues o más bien creencias, viendo cómo pues confianza más que nada, sabiendo cómo confía en sus amigas para terminar derrotando a esta Kangel. Aunque al final, bueno, nos dan a entender, o sea, que realmente no es una creencia, un sueño y tal como, o sea, como uno pensaría, sino que realmente la chica pues está bastante segura de que es una posibilidad. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo van a avanzar ahí las cosillas ahora. No sé si van a volver a contar algo sobre alguien y tal. Avanzaremos en la trama, volveremos con Cache, volveremos a centrarnos un poquito pues más en Ame o en Kangel y bueno, ver hacia dónde nos terminará llevando pues este mundillo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, otro episodio realmente interesante donde vemos cómo pues pareciera que nos estamos acercando a un punto clímax, la verdad, aunque todavía terminan quedando algunos episodillos. Viendo, o sea, como pues en un principio nos muestran como Lollipop parece pues ya querer un enfrentamiento bastante más directo con la queridísima Kangel. Viendo cómo pues al final termina pues queriendo preparar este streamer pues donde van a ir a batallar bueno, entre comillas, batallar, o sea, contra Kangel y tal para finalmente pues lograr de rebasar a su acérrima rival. Curiosamente, sabemos como también, o sea, cada una de nuestras muchachas pues ha logrado crecer bastante de manera individual, aunque me imagino, o sea, que Kangel ya andará entre los 3 millones, 4 millones, supongo, viendo como pues ya las otras también ya están cerca pues ahí de los 2 milloncitos.
Y bueno, mientras terminamos viendo las preparaciones, bueno, terminamos pues entrando nuevamente pues a lo clásico de este anime, estos escenarios pues ahí bastante introspectivos, bastante ahí filosóficos y metafísicos, o sea que pues suele llegar a tener esta historia. O sea, cuando terminan hablando pues acerca de esta historia, o sea, de Giovanni y Campanella, estos dos amigos, y pues hablando de el concepto, o sea, de lo que es pues la felicidad. Busqué, la verdad, un poquito y tal, y pues sí, parece ser que sí, hay un libro justamente escrito por este tal Kenji y tal, no lo he leído, pero parece interesante, la verdad. O sea, y viendo también pues la temática ahí que termina ahí manejando eh, este tren galáctico y tal, y bueno, la historia ahí de los amigos, estos haciendo la promesa de buscar la felicidad, verdadera felicidad juntos, pero bueno, tristemente uno de ellos, al menos lo que entiendo es que terminó falleciendo, o sea, Campanella al haber salvado a otro de sus compañeros, o sea que se estaba ahogando. Así que interesante la verdad. Aparte también esta reflexión, o sea, que hacen sobre el autor, que te mostraban, o sea, como aparentemente, o sea, en uno de los borradores, o sea, el Giovanni conocía a un doctor aparentemente, o sea, que le enseñaba después de esto el significado ahí de la felicidad y todo esto. Pero después parece ser que terminó pues quitando a este personaje en borradores pues posteriores. El motivo, interesante la verdad pensar, o sea, al final qué es el mensaje, o sea, que terminaría, le digo, me dan ganas de leer la historia, o sea, para ver más o menos de qué trata y qué mensaje realmente pues estaba terminando queriendo dar. Pero bueno, me gusta hacer porque obviamente termina embonando mucho esto, o sea, justamente pues con los personajes y esta búsqueda pues de la felicidad, o sea, que cada uno pues termina llevando a su manera. Luego tenemos este segmento, o sea, de caricaturesco y tal, sobre el sueño de mi chica y tal, que no entendí muy bien, o sea, qué aportaba a la historia y tal. Pero me imagino, o sea, o solamente fue como para rellenar, o sea, como el de la muñequita Kangel en su momento de la vida real. ¿Qué les digo? Tampoco quiero sobreanalizar la obra porque si no, pues aquí pues nos podemos inventar 20 teorías de qué significaba este sueño de mi chica y cómo pues encaja la historia. Pero curioso, curioso la verdad, pues el segmento. Ya después de esto, bueno, vemos cómo pues llega el momento del gran anuncio por parte de Kamasoft. Lamentablemente, bueno, vemos cómo pues cada uno de los miembros, obviamente, pues se termina encontrando ahí un poquito pues nervioso y tal. Vemos cómo pues cada personaje termina lidiando con los nervios eh, a su manera, podríamos decir. Ah, antes de eso, tenemos toda esta conversación, o sea, que tiene esta Lollipop con Ame, ya conociendo su nombre y tal, ahí hablando pues y reflexionando ahí un poquito. Y lo más interesante es cuando Ame le termina mostrando una foto pues ahí entre comillas de sus momentos con Pichan. Y la reacción, o sea, que termina teniendo esta Lollipop es bastante curiosa. Creo que en definitiva, creo que podemos ya afirmar que Pechan, o sea, no existe en la vida real y todo está pues en la cabecita pues de nuestra querida Ame. Y tiene sentido, la verdad, o sea, una chica bien, ella lo termina mencionando, o sea, después, como pues ella, al estar sola y tal, pues es la única que puede ahí ser como este ente salvador, o sea, para los demás, ya que pues carece de conexiones. Eh, y esto pues es lo que le determina, pues les digo, esta libertad. O sea que vemos que para el grupo de Kamasop y tal, pues termina siendo
algo contraproducente. Justamente como les digo, o sea, ya antes del gran anuncio, viendo pues a todos nerviosos, está Nechika recibiendo pues ahí apoyo de sus hermanos, Lollipop lidiando con su nerviosismo al estilo lollipopsiano, y obviamente pudiendo pues ahí soportar ahí la carga, como hemos visto, gracias a sus queridísimas amigas. Pero aquí es donde pasa lo interesante, o sea, con el personaje de Michika, quien parece pues inmutable, o sea, con toda la situación y tal, pero en el fondo pues no es así. De hecho, Nechika pues se da cuenta y tal, y vemos cómo pues le termina dando el consejo, o sea, de que termine pues ahí hablando con su mejor amiga, o sea, que pues al menos ella puede alardear pues de tener una. Cosa que vemos que no le termina sentando muy bien a esta mi chica, quien vemos que al final termina sufriendo una tremenda crisis. Muy interesante la verdad. Especialmente, o sea, cuando básicamente el anime pues te da ahí un poquito pues de contexto, o sea, para poder llegar a entender, o sea, más o menos lo que está pasando con mi chica. Y en este ejemplo pues tenemos dos situaciones, o sea, bueno, primero tenemos ahí cuando Kache pues intenta hablarle y tal, quien vemos como pues poco a poco, o sea, la situación con Kache es interesante también porque es como que ella normalmente estaría, o sea, intenta ser feliz, o sea, con su vida y tal, pero es como que, al menos es la impresión que me da, o sea, como que parece que a la chica siente que le falta algo. Por eso siempre la vemos, o sea, mencionar cómo pues está ahí feliz ahí con su vida y con su camino y tal, pero luego siempre termina haciendo referencia, o sea, a los otros y tal, de cómo pues para ellos solo somos ahí un significante grano de arena y tal y cual. Por eso les digo, me da la sensación de que, pero es que les digo, ya estamos casi cerca del final, pero me daría la sensación, o sea, de que posiblemente Cache termine yendo pues también por este mundillo de alguna manera, o termine sirviéndose como ancla de lo mundano, o sea, pero no lo mundano en un sentido negativo, sino ese eje, o sea, que muestre humildad o muestre un poquito o sea, de lo normal, eh, para, a diferencia, pues, ahí de los streamers y tal. Sería un buen un contraste, o sea, con todo lo que nos han terminado mostrando. Pero les digo, no sé qué rumbo va a tomar ahí todavía el papel de Cache. Pero bueno, justamente viendo cómo Cacho termina hablando ahí con mi chica para ahí darle un poquito de apoyo, y luego vemos como mi chica pues le termina diciendo, yo no tengo amigas y tal, basura, basura mop, casi casi ahí y tal de la plebe. Les digo, cayendo pues en esta crisis existencialoide. Ya que, como les digo, o sea, hay dos situaciones muy interesantes. Número uno, o sea, la que el mismo anime, o sea, te va presentando acerca, pues, de era como rey, ¿no? Que termina mencionando, o sea, como pues como su amor, o sea, por la humanidad en general, termina siendo que no pueda llegar a querer al individuo. Y esto es muy cierto, la verdad. Es como que es muy curioso, o sea, cómo pues puedes llegar a tener ahí un aprecio, o sea, por un conjunto, una humanidad y tal, pero el individuo, o sea, ser ahí lo que termina pues ahí siendo ahí lo tal, porque es cuando empiezas a notar pues estas imperfecciones, o sea que termina llegando a ver pues en la gente y tal. Y encaja bastante bien, o sea, con, les digo, el contexto pues ahí de mi chica, o sea, que ya sabemos cómo pues ella es ahí un ente, o sea, que se cree única y diferente y tal, y que tiene pues este prospecto, o sea, de inmortalizar ahí su belleza ahí como tal.
Y luego tenemos ahí lo que termina conversando esta Ame. Cuando menciona, o sea, como pues cada, o sea, cuando las personas pues tienen más conexiones, más, o sea, terminan teniendo más cosas, o sea, las cuales proteger y tal, es cuando más termina pues siendo un peso para estas mismas y pues puede llegar ahí a ser un freno, que es justamente como les digo, o sea, lo que probablemente pues le termine estando pasando a mi chica, quien termina dándose cuenta, o sea, como pues está formando pues este vínculo, o sea, con estas amigas y tal, dándose cuenta pues ahí de lo de Cache y tal, y es como que entra en conflicto ahí con su personalidad. Probablemente incluso pues dándole a ver, o sea, que tan humana también pues ella es de lo que se llega pues ahí a percibir, pero interesante, les digo, bastante interesante, especialmente como vemos al final que Cache termina dándose cuenta pues seguramente dónde estaría su amiga y tal, y vemos cómo pues termina yendo a confrontarla, así que ahí se termina quedando pues ahí el episodio, o sea, con Lollipop teniendo que hacer ahí todo el trabajo sola y pues anunciando ahí y tal, Ame pues ahí despreocupadilla ahí de las cosas, y bueno, dejando pues ahí el versus de mi chica y Cache, pues a ver qué reflexión terminará pues saliendo de todo esto. Probablemente Cache le haga ver a mi chica ahí un golpe de realidad, o sea, para que finalmente mi chica pues logre superar pues esta idealización, o sea, que llega a tener, o quién sabe, o sea, podría llegar a irse por algo más turbio. Pero en fin, luego, ha estado complicadillo, la verdad, de ahí un poquito comprender este capítulo, sinceramente, pero aún así, bastante entretenidillo, o sea, teniendo ahí un poquito más de contexto, o sea, de los personajes más o menos, pues puedes ir infiriendo, o sea, qué está pasando, pues, con cada uno de estos mismos, y bueno, expectativas grandes la verdad para ver cómo pues se soluciona todo este conflicto y tal, y bueno, esperar a ver cómo será este enfrentamiento finalmente entre Kamasop y nuestra querida Kenjeli, quien al final terminará teniendo razón. Realmente el salvador, digamos, o aquel ídolo y tal, tiene que ser alguien, o sea, totalmente desconectado de su misma gente y tal, o un grupo de amistad ahí, esfuerzo y dedicación y tal, podría llegar a llevar ahí a esta nueva luz y generación para seguir dando esperanza pues a este mundillo. Habrá que ver, habrá que ver. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.